En esta presentación vamos a ver diferentes metodologías para determinar la residualidad de los herbicidas en el suelo. Cuando hablamos de persistencia o de residualidad de un herbicida, nos referimos al tiempo que un herbicida está activo en el suelo a concentraciones cuantificables. Determinar este periodo es muy importante, por un lado, porque nos va a indicar cuánto tiempo puede esperarse control de malezas, que es para lo cual nosotros aplicamos los herbicidas. No obstante, la presencia de residuos de herbicidas en el suelo puede provocar efectos negativos o fitotóxicos en los cultivos que siguen en la rotación. En primer lugar, tenemos que diferenciar lo que es la persistencia química de la persistencia fitotóxica para poder tener en cuenta qué metodología utilizar en cada uno de estos casos. Cuando hablamos de persistencia química, nos estamos refiriendo al tiempo en que un herbicida está activo en el suelo a concentraciones cuantificables, pero mediante metodologías químicas. Generalmente este tipo de persistencia se expresa a través de lo que se conoce como vida media, que es el tiempo que debe transcurrir para que se degrade la mitad de la cantidad original del herbicida que se aplicó. Utilizado básicamente en estudios ambientales para indicar el tiempo que el plaguicida está en el ambiente y que puede llegar a ocasionar un riesgo ambiental, ya sea en el suelo, en el agua o en el ambiente en general. Por su parte, la persistencia fitotóxica, la residualidad o carryover, que es lo que a nosotros nos interesa básicamente en esta jornada, es el tiempo que el herbicida está activo en el suelo, pero a concentraciones cuantificables por las plantas. Es decir, que el que indica la presencia de herbicidas en este caso no es una metodología química, sino que es la planta la que está detectando la sustancia activa. Y por lo tanto puede causar algún efecto fitotóxico en el cultivo. La persistencia fitotóxica se expresa como en días necesarios para alcanzar el 90 o el 100% del crecimiento, el rendimiento o cualquier otra variable, ahora vamos a ver con más detalle más adelante, en comparación con un cultivo que crece sin la presencia del herbicida. Para determinar la residualidad o la persistencia fitotóxica, una de las metodologías más usadas son los bioensayos con plantas. Técnica muy sencilla que consiste en medir alguna respuesta del cultivo en un suelo que crece en un suelo tratado respecto al mismo cultivo en un suelo sin aplicación del herbicida. Para ello, en primer lugar, se deben realizar muestreos de suelo a 10 centímetros de profundidad con un muestreador de suelo en un lote en el cual se ha realizado la aplicación de un herbicida y se quiere determinar su presencia, y tomar la misma cantidad de muestra en un lote sin tratar, es decir, que no tenga aplicación, puede ser un lote vecino, debajo del alambrado, siempre que tenga las mismas características edáficas. Las muestras se llevan al laboratorio o, en caso de no poder ser trasladadas inmediatamente, pueden colocarse en freezer para detener todo tipo de actividad microbiana y, en consecuencia, la degradación del herbicida. Luego las muestras se descongelan y se tamizan a través de un tamiz de 0,5 centímetros de malla. Las muestras de suelo así tamizadas son colocadas en macetas o en vasos de 300 centímetros cúbicos de capacidad, sobre los cuales se colocan las semillas del cultivo. En el caso de los cultivos de fina se colocan 5 semillas para posteriormente, cuando se inicia la emergencia de las plantas, realizar un raleo y dejar 2 o 3 plantas por maceta. Estas macetas se conducen a cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de luz, con un fotoperiodo de 14 horas, temperatura de 20 grados centígrados, y se realiza riego diariamente. Periódicamente se van realizando evaluaciones de fitotoxicidad, que consisten en observar visualmente la presencia de sintomatología ocasionada por el herbicida en estudio, y cuando las plantas alcanzan un determinado estado de crecimiento, en general para los cultivos de invierno estamos evaluando las 2 hojas desarrolladas, esto es entre los 7 y 15 días
desde el inicio de los bioensayos. Se realizan evaluaciones de altura, desde la superficie del suelo hasta la inserción de la lígula de la segunda hoja. Luego de medir la altura, las plantas se cortan y se determina el peso fresco. Posteriormente, la parte aérea se lleva a estufa durante 72 horas y luego se determina el peso seco. Asimismo, las macetas que quedan con los restos de suelo se lavan y se extraen las raíces para poder medir la longitud de la raíz de cada una de las plantas. Los datos que se obtienen con este tipo de bioensayo, como dijimos anteriormente, un bioensayo consiste en comparar una respuesta en un suelo testigo y en uno tratado. Lo que obtenemos es para cada una de las variables. En este caso vemos un gráfico del peso fresco, en este caso corresponde a un cultivo de cebada, y el peso seco en un suelo testigo, que son las barras en verde, y un suelo tratado, las barras en violeta. Lo que vemos en este caso es que no hubo diferencias entre la respuesta, en este caso el peso, tanto fresco como seco, ni en el suelo testigo ni en el suelo tratado, por lo cual se estaría indicando ausencia de fitotoxicidad. Lo mismo para la altura, en este caso la altura fue evaluada en 4 estadios de crecimiento de la planta y de igual manera se observó que no hubo diferencias entre los 3 suelos. Por último, para la longitud de las raíces, tampoco hubo diferencias en este ejemplo entre la longitud de las plantas que crecían en un suelo testigo comparado con el suelo tratado con el herbicida. Entonces, como conclusión, en este ejemplo de bioensayo se podría recomendar la siembra del cultivo de cebada en este suelo, dado que ninguna de las 3 variables indicó presencia de herbicida, o bien si había alguna pequeña concentración en un pequeño residuo, no le estaría causando fitotoxicidad, al menos en los estadios iniciales. Las ventajas que tiene esta metodología es que es una herramienta muy sencilla, de sentido biológico y que nos brinda una información práctica, ya que nos estaría dando un indicio si poder sembrar o no, o esperar un poco más y retrasar la fecha de siembra. Tiene por lo general bajo costo y nos permite detectar tanto la sustancia activa como algún producto de degradación. Por su parte, las desventajas que presenta esta metodología es que su capacidad predictiva aún está en discusión. Es necesario validar estas metodologías con ensayos a campos en donde se determina el rendimiento, ya que, como vimos, esta herramienta nos da una idea de lo que pasa en los primeros estadios. Estamos evaluando hasta 2 hojas desarrolladas. No obstante, luego el cultivo, una vez sembrado a campo, puede recuperarse y no manifestarse esta fitotoxicidad en el rendimiento, o viceversa, es decir, que no puede haber una respuesta negativa al inicio del desarrollo del cultivo y luego manifestarse en el rendimiento. Por lo tanto, si bien es considerada una herramienta predictiva para decidir la siembra o no y la emergencia y el establecimiento de los cultivos, siempre es necesario realizar una validación a campo para comparar con los ensayos de determinación del rendimiento. Otra de las desventajas es la respuesta diferente según la variable analizada. En el ejemplo que vimos anteriormente, las 3 variables tuvieron el mismo comportamiento, pero esto generalmente no se da en los ensayos y resulta por lo general más sensible la longitud de las raíces comparadas con la altura o el peso. Por lo tanto, siempre queda la problemática de qué variable utilizar a la hora de tomar una decisión, si utilizar las variables que presentan más riesgo y más fitotoxicidad o las de menor fitotoxicidad. Y por otro lado, otra de las desventajas es que no nos permite cuantificar la cantidad de residuos del herbicida, salvo casos especiales que ahora vamos a ver más adelante. Es decir, con esta herramienta nos está indicando si hay o no residuo y qué efecto le produce en un cultivo,
pero no nos dice exactamente qué concentración del producto hay en cada cultivo. Otra de las herramientas para determinar los residuos de herbicidas en el suelo son los análisis químicos, una herramienta que está siendo actualmente bastante utilizada. Para ello, al igual que en el caso de los bioensayos, se toman muestras de suelo, se llevan a un laboratorio especializado, en el cual se realizan determinaciones mediante diferentes extracciones, conservantes orgánicos, y la determinación de los herbicidas mediante cromatografía líquida o espectrometría de masas. Las ventajas de esta metodología es que nos permite, además de identificar qué herbicida hay en el suelo, nos determina cuál es la concentración que hay del mismo producto en el suelo. No obstante, como desventaja se presenta de que, si bien se indica el nivel de concentración, ese nivel no sabemos si es fitotóxico o no para el cultivo. A modo de ejemplo, un laboratorio nos puede dar una concentración de 20 partes por billón de un residuo de imazapyr, por ejemplo, pero no sabemos si estas 20 partes por billón va a causar algún efecto o no en el cultivo que se va a sembrar. Por otro lado, además de que presentan costos por lo general más elevados que un ensayo, se sobreestima la concentración biodisponible. Es decir, con estas metodologías, al utilizarse solventes orgánicos de diferente fuerza, lo que hacen es extraer del suelo no solo lo que está en la solución del suelo, que es lo que está disponible para la planta y que le puede causar un efecto fitotóxico, sino que además de extraer lo que está en la solución, extrae lo que está retenido a las partículas del suelo y que no va a ser fácilmente disponible para las plantas. Es por eso que se dice que se sobreestima la concentración, ya que la planta únicamente va a poder tomarlo de la solución y eso es lo que le va a causar fitotoxicidad. En este sentido, y con el objetivo de poder complementar estas metodologías, hemos estado trabajando de modo preliminar, en convenio con algunas empresas, tratando de desarrollar un método que relacione estas dos metodologías. Es decir, relacionar la concentración que hay en el suelo mediante metodologías químicas con el efecto que se puede producir en un cultivo mediante los bioensayos, con la idea de, en un futuro, poder brindar una herramienta para que nos permita, mediante un análisis de laboratorio, tomar decisiones sobre fechas de siembra o elección de cultivos en la rotación. Con este tipo de ensayos, lo que se hace es realizar curvas dosis-respuesta, es decir, se aplican diferentes concentraciones de un producto en diferentes tipos de suelo y luego se siembran cultivos que pueden ser sensibles. Se determina nuevamente la altura, el peso, las raíces y se realiza el ajuste de las curvas dosis-respuesta. Asimismo, de las mismas muestras de las cuales se realizan los bioensayos, se toman muestras y se llevan al laboratorio para determinar qué concentración exacta hay en el suelo. Entonces, con la idea de esto es que uno pueda tomar una muestra del suelo en un lote problema, llevarla al laboratorio, que en el laboratorio nos determinen qué concentración y uno, en función de estos ajustes que ya están realizados para diferentes cultivos y en diferentes zonas en un futuro, pueda extrapolarse en las curvas y decir, bueno, con tal concentración se va a producir un efecto negativo o no en el cultivo y en base a ello poder tomar una decisión de manejo. En este sentido se puede obtener para cada cultivo cuál es la concentración máxima para no obtener una disminución en la altura, en el peso o en la longitud de las raíces. Así, a modo de ejemplo, en el cultivo de trigo, en este caso de un producto X, obtuvimos que para que no se reduzca la altura era necesario 4,6 microgramos por kilo de formulado de este producto. En el caso del peso,
con 12,7 ya no se obtenían pérdidas, mientras que en el caso de las raíces el valor era de 0, es decir que esto nos indicaría que no debería existir la presencia de residuos de este herbicida para que no se produzca un efecto negativo en las raíces. Por lo cual en este caso las raíces presentan mucha más sensibilidad comparada con la altura y con el peso. Por otro lado, además de indicarnos cuál es la concentración, uno puede establecer un orden de sensibilidad de los cultivos, que también varían con la variable considerada. Finalmente, otra de las metodologías que se pueden utilizar son los bioensayos, en este caso con plantas indicadoras. No se usa el cultivo que se va a sembrar en la rotación, sino que se usan plantas que son muy sensibles a un determinado herbicida y se usan como plantas test. Ya ha sido estudiado y se ha citado en la bibliografía cuáles son las especies más sensibles para cada grupo de herbicidas residuales. En el caso de las triacinas, las más sensibles son ralgrasa, alfalfa y avena. En el caso de imidazolinonas pueden usarse lentejas, sorgo, girasol, avena. Y en el caso de sulfonilureas, lenteja, canola, alfalfa, girasol, sorgo, etc. Para este tipo de bioensayos se realizan en cajas de Petri, se necesita menor cantidad de suelo. Vamos a ver un ejemplo en el cual utilizamos como especie indicadora el girasol. Lo que se mide es como respuesta la longitud de la radícula. En primer lugar, se realizan curvas dosis-respuestas aplicando diferentes concentraciones del suelo y se determina la longitud relativa de la radícula para cada concentración y para cada herbicida. Obtenidas las curvas de calibración, se utilizan 50 gramos de suelo tratado con el herbicida, los cuales se colocan sobre las cajas de Petri que ya poseen las semillas en el fondo. Se realiza riego con agua destilada y se cubre con la tapa para evitar la evaporación. Estas cajas se llevan también a cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura de 20 grados. En este caso se hacen en oscuridad y se dejan durante 4 o 5 días. Luego de ese periodo de tiempo se mide la longitud de la radícula y se determina, como en el caso anterior, por comparación con un suelo tratado respecto a un suelo testigo, o utilizando las curvas dosis-respuesta puede determinarse la concentración que hay en el suelo mediante un método biológico en este caso. Finalmente, y a modo de resumen, hemos visto varias metodologías, cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas según el criterio para el cual uno los quiera utilizar. No obstante, hay que tener en cuenta, independientemente de la herramienta que utilicemos, que la residualidad o la persistencia es un complejo proceso resultado de la interrelación entre factores del suelo, del clima y del herbicida en particular, por lo cual no deben extrapolarse los datos obtenidos en una determinada región o en un determinado cultivo, ya sea con cualquiera de las metodologías, sino que deben obtenerse los datos de residualidad y de comportamiento de cada variedad y de cada cultivo para todas las zonas geográficas donde se realicen la siembra de los cultivos. Muchas gracias por su atención.